particular, la Asamblea podrá acordar que las mismas se efectúen mediante elecciones directas con convocatoria de todos los afiliados, en cuyo caso se procederá conforme a lo que establezca el reglamento de la presente ley y las disposiciones que contengan los estatutos o apruebe la propia Asamblea, y resolver cualquiera otros asuntos y cuestiones que sean sometidos a su conocimiento. Muchas gracias, David. Bueno, eso es lo relativo o lo más importante en relación a la Asamblea Nacional. Ya vemos cuáles son las principales facultades. Siguiente órgano nacional que debe contar un partido político, que es el Comité Ejecutivo Nacional. Artículo 28. ¿Quién lee el artículo 28 donde vamos a tener, gracias, la definición? ¿Qué es el Comité Ejecutivo Nacional? Artículo 28. La elección del Secretario General Nacional y demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional se hará por planillas encabezadas por los candidatos a Secretario General y Secretarios Generales adjuntos, en la que se incluirán no menos de 3 suplentes. Se aplicará obligatoriamente el sistema de representación proporcional de minorías establecido en el artículo 203 de esta ley, después de adjudicar los cargos de secretario general y secretarios generales adjuntos a planilla ganadora. Gracias. Entonces, ¿cómo elegimos el Comité Ejecutivo Nacional? Para empezar, está compuesto por el secretario general y dice que no menos de 3 suplentes. O sea que el Comité Ejecutivo Nacional está conformado mínimo por 4 personas. Secretario general y 3 suplentes. Y se elige por medio de planillas que se presentan. Y va a estar, va a ganar la que tenga la mayoría, pero dice por representación proporcional de minorías. Es decir, lógicamente, el puesto de secretario general nacional va a ser elegido por la Asamblea Nacional de la planilla que tenga la mayoría de votos, pero ya los suplentes se hará conforme a la representación de minorías, que ya vimos anteriormente cómo es este sistema. Pero pues generalmente en la práctica es una planilla, bueno, en muchos casos solo se presenta una planilla y pues automáticamente es la que se elige, o bien cuando hay 2 o más planillas, pues se elige como votan los miembros de la asamblea, y no creo que se vayan a pelear entre ellos, ¿verdad? Entonces se elige automáticamente a toda una planilla como la ganadora. Atribuciones de la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Artículo 29. ¿Quién me ayuda? Señor licenciado. Sí, le escuchamos, compañero. Artículo 29. Atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional. Además de las funciones que se detallan en esta ley, corresponde al Comité Ejecutivo Nacional a supervisar el funcionamiento de los comités ejecutivos departamentales y municipales y organizar y dirigir las actividades del partido en forma acorde con los estatutos y los lineamientos aprobados por la Asamblea Nacional. B. Convocar a la Asamblea Nacional obligatoriamente cada 2 años, extraordinariamente, cuando así lo disponga el Comité Ejecutivo Nacional o los comités ejecutivos departamentales constituidos legalmente. C. Convocar a asambleas departamentales y municipales, preparando el proyecto de agenda de las reuniones, el que deberá hacerse del conocimiento previo del secretario general departamental o municipal respectivo, y supervisar el desarrollo de tales asambleas. D. Designar candidatos del partido a cargos de elección popular en aquellos municipios donde el partido no tenga organización vigente. E. Designar a los fiscales y demás representantes o delegados del partido ante el Tribunal Supremo Electoral. F. Designar la comisión calificadora de credenciales de los delegados municipales ante la Asamblea Nacional. G.
crear los órganos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del partido, el desarrollo de sus fines y principios, así como designar a sus integrantes. H. Nombrar y remover a los funcionarios y demás personal administrativo del partido. Y las demás atribuciones que le señalen los estatutos del partido. Gracias, Heidi, muy amable. Buena alocución que tiene usted al momento de la lectura. De lo que me llama la atención de las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional es que le compete supervisar cómo van a funcionar los comités ejecutivos departamentales y municipales. Además de convocar a Asamblea Nacional, que ya vimos que debe ser por lo menos cada 2 años, y extraordinariamente cuando así lo elija el Comité Ejecutivo Nacional, o bien convoquen los comités ejecutivos departamentales. También son los encargados de convocar a asambleas departamentales y municipales, y en aquellos casos, o en aquellos municipios, mejor dicho, en donde no tengan organización vigente, son ellos quienes van a designar a los candidatos a cargos de elección popular. Interesante, ¿verdad? La Asamblea Nacional es la encargada de designar en los departamentos y el Comité Ejecutivo Nacional en los municipios. Muy bien. Finalmente, vamos a leer el artículo 31 de la ley concerniente al Comité Ejecutivo Nacional, porque aquí hay una figura que sí es importante que estudiemos. ¿Quién me apoya? Artículo 31. Miembros del Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano permanente de direcciones del partido. Tiene la responsabilidad de ejecutar las resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional y la dirección en toda la República de las actividades del partido. Se deberá integrar con un mínimo de 15 miembros y un máximo de 21 titulares y un mínimo de 3 suplentes, electos por la Asamblea Nacional para un periodo de 3 años. El número de miembros del comité deberá ser impar. Además, una pausa, Emily. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional está integrado por 15 miembros. Mínimo con 15 y un máximo de 21. Y aquí debe tener por lo menos 3 suplentes para cubrir las vacantes en caso de ausencia de algún titular. Es electo para un periodo de 3 años. Pero el máximo representante o quien encabeza el Comité Ejecutivo Nacional, digamos que está conformado por lo mínimo, 15 miembros. ¿Quién es el que encabeza o preside el Comité Ejecutivo Nacional? Ahora sí, Emily, segundo párrafo, aquí vamos a tener la respuesta. además del secretario general y hasta un máximo de 4 secretarios generales adjuntos, el comité ejecutivo deberá contar con un secretario de actas o simplemente secretario, cargo que será desempeñado por un miembro del comité ejecutivo electo en la primera sesión que éste celebre. Los estatutos del partido podrán prever que los miembros del comité ejecutivo desempeñen otros cargos o que se distribuyan entre ellos diferentes funciones específicas de dirección de las actividades del partido. Entonces, quien preside o quien encabeza el Comité Ejecutivo Nacional es el secretario general. Artículo 32. ¿Cómo podemos definir la figura del secretario general de un partido político? Secretario general. Gracias, Manuel. Escuchamos. El secretario general tiene la representación legal del partido. Desempeñará su cargo por 2 años. Por 3 salvo, años. Desempeñando su cargo por 3 años. Fíjese, licenciado, que esta mi ley que yo tengo, yo creo que está algo descontinuado, que en el anterior también dice 2 años y lo leyeron ahí que tiene 3, ¿no? Salvo que en la Asamblea Nacional se le elija por un periodo menor y podrá ser reelecto de conformidad con los estatutos del partido. En todo caso, su responsabilidad se extenderá hasta la fecha en que haga formal entrega de su cargo a la persona que conforme a la ley deba sustituirlo.
El secretario general está obligado a acatar las disposiciones y acuerdos del comité ejecutivo y si se negare, cualquier miembro del mismo podrá hacerlos valer ante las autoridades, con certificación del acta de la sesión en que se tomó la disposición o acuerdo. Gracias, Mardoqueo, obvio, por esas circunstancias fue que les compartí 2 leyes electorales vigentes, les compartí la edición 2023 para que ustedes la tengan actualizada. Sin embargo, lo que me llama la atención del secretario general es que ostenta la representación legal del partido. Entonces, dentro y fuera de juicio o en cualquier trámite o solicitud administrativa que haga, la tiene que realizar el secretario general. ¿Por qué? Porque es el representante legal y es elegido por la Asamblea General. Lastimosamente, en la práctica vemos que el secretario general de un partido muchas veces es el candidato que es designado por asamblea para optar al cargo de presidente de la República. A manera muy personal de análisis, yo considero que se hace porque como el partido político es de carácter indefinido y siempre tiene participación, incluso aunque no estemos en año electoral. Pero, ¿quién es el que se da a conocer todo lo que pasa alrededor de un partido político? El secretario general. Entonces, a mi manera de pensar, ¿por qué muchas veces el secretario general termina siendo el candidato a presidente? Porque es el que ha tenido mucha participación mediática durante todos los años, no precisamente un año electoral. Además de eso, pues yo siempre he creído que un secretario debe ser líder nato y poseer una buena oratoria, poder de convencimiento, etcétera, y que eso hace que las bases del partido o la asamblea lo elijan, ¿verdad? Criterio muy, muy personal. Bueno, de ahora en adelante, se recuerdan que yo les dije que todo grupo que me iban a formar ustedes debe tener un coordinador. Muy poquitas listas, yo creo que solo dos grupos sí me indicaron ahí quién va a ser el coordinador. Pero está bien, no hay ningún problema. Solo que de ahora en adelante, tanto estos 2 grupos que ya eligieron coordinador como los que hacen falta, el término que vamos a usar aquí en el curso va a ser secretario general. ¿Por qué? Porque van a formar un partido político. Y como va a ser el coordinador, es decir, el enlace entre el catedrático y el grupo, va a ostentar la representación legal del grupo, entre comillas, partido político, entonces por eso se le va a llamar secretario general. ¿Han quedado claras las instrucciones? Espero que sí, porque no es muy difícil lo que estoy diciendo. ¿Alguien más, por favor, que tenga la ley actualizada, que me lea las atribuciones y obligaciones del secretario? Gracias, compañero. Artículo 33. Atribuciones y obligaciones del secretario general, además de las que le señale esta ley y los estatutos. El secretario general tiene las siguientes atribuciones. A. Presidir las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional. B. Ejercer la representación legal del partido en juicio y fuera de él, y en todos los actos y contratos que sean de la administración ordinaria del mismo. Los estatutos determinarán los casos en que para ejercer tal presentación se necesitare autorización del Comité Ejecutivo Nacional. C. Ejecutar y hacer que se ejecuten las resoluciones de la Asamblea Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional. D. Ser el medio de comunicación entre la dirección nacional del partido y los órganos departamentales y municipales. E. Participar con voz y voto en las reuniones de los órganos de consulta, ejecución, como miembro ex oficio de ellos. Designar a los fiscales del partido ante las juntas electorales departamentales. Los estatutos podrán autorizar al secretario general a delegar por escrito la representación legal del partido en otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional por asuntos específicos y G. Notificar al registro de ciudadanos por medio de departamentos de organizaciones políticas el cambio de dirección de sus oficinas centrales. Muchas gracias, Dimas. Bueno, esto es lo más importante en cuanto a la figura del secretario general.
El artículo 34 nos establece que en caso de ausencia temporal o definitiva del secretario general, sus funciones y atribuciones serán asumidas por los secretarios generales adjuntos, que en su orden se hayan elegido por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Luego, los otros dos órganos nacionales son el órgano de fiscalización y el Tribunal de Honor, que tiene a su cargo pues hacer las sanciones o las averiguaciones internas de lo que acontezca en cada partido político. Vámonos ahora con los órganos departamentales, que son únicamente dos: la Asamblea Departamental y el Comité Ejecutivo Departamental. ¿Qué es la Asamblea Departamental? ¿Cómo se lleva a cabo y cómo está conformada? Artículo 35. ¿Lo leo yo, licenciado? Gracias, sí, José, le escuchamos. Integración de la Asamblea Departamental. La Asamblea Departamental se integra con hasta 2 delegados con voz y voto por cada municipio del departamento donde el partido tenga organización partidaria vigente, quienes serán electos por la Asamblea Municipal para cada Asamblea Departamental que previa convocatoria se reúne. La Asamblea Departamental debe reunirse obligatoriamente una vez al año. Puede además celebrarse asambleas departamentales de carácter facultativo cuando para el efecto sean convocadas de conformidad con sus estatutos. La organización municipal que perdiera su vigencia por no cumplir con los requisitos que establece la ley no será tomada en consideración para el cálculo del quórum en la Asamblea Nacional y Departamental para la que se hubiere convocado. Muy bien, entonces lo que llama la atención es que una asamblea departamental está integrada con hasta 2 delegados, pero puede ser uno, no hay prohibición. Que tengan voz y voto por cada municipio del departamento en donde el partido tenga organización. Van a ser electos estos delegados por medio de la asamblea municipal, previa convocatoria. Nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Lo de la convocatoria, que debe cumplir plazos, que debe haber un quórum, etc. Vamos a ver qué atribuciones tiene la Asamblea Departamental. Artículo 36. Ahí el mismo compañero que nos hizo un favor de la lectura del artículo anterior. Artículo 36. Atribuciones de la Asamblea Departamental. Son atribuciones de la Asamblea Departamental a adoptar las medidas que sean necesarias para ejecutar en el departamento las resoluciones de la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. B. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo Departamental respectivo, para lo cual se aplicarán las normas del artículo 28 de esta ley. C. Elegir candidatos del partido a diputados por el departamento respectivo. D. Pedir al Comité Ejecutivo Nacional la convocatoria de Asamblea Nacional de conformidad con el inciso A del artículo 27 de esta ley. E. Coordinar las actividades de los órganos partidarios que funcionen en el departamento. Y F. Las demás que le señale esta ley y los estatutos. Muchas gracias, compañero. De lo que más me llama la atención acá es que la Asamblea Departamental elige a los miembros del Comité Ejecutivo Departamental y también elige a los candidatos que van a participar como diputados por el respectivo departamento o distrito que corresponda. Le pido favor ahí a la compañera Evelyn que me apoye con la lectura del artículo 38. Evelyn Fabiola, del artículo 38 y 39, que es lo concerniente al Comité Ejecutivo Departamental. Es el otro órgano departamental que nos corresponde estudiar. Le escuchamos, compañera Evelyn Fabiola. What is the phone number related with your account? Yo creo que Evelyn Fabiola está en otra clase, en otra sesión. Con que nos apague el micrófono. ¿Se lo leo, licenciado? Gracias, Mardoqueo, pero espero que tenga la mano la ley que le acabo de dar. Sí, licenciado. Artículo 38. Comité Ejecutivo Departamental.
El Comité Ejecutivo Departamental es un órgano permanente de cada partido. Tiene a su cargo la dirección de las actividades del mismo y la ejecución de las resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional, por el Comité Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Departamental. Se integra con un mínimo de 9 y un máximo de 13 miembros titulares, electos por la Asamblea Departamental, que, además, deberá elegir 3 miembros suplentes para fungir en ausencia de los titulares. El Comité Ejecutivo Departamental durará en sus funciones 2 años. Para la elección de los integrantes del Comité Ejecutivo Departamental se aplicarán las normas del artículo 28 de esta ley. Excelente, muchas gracias, Mardoqueo. Veamos ahora las atribuciones o facultades que le corresponden al Comité Ejecutivo Departamental. ¿Se lo leo yo, Lick? Está bien, Jessica, gracias. Artículo 39. Atribuciones del Comité Ejecutivo Departamental. Corresponde al Comité Ejecutivo Departamental supervisar el funcionamiento de los comités ejecutivos municipales y velar por que desarrollen sus labores de acuerdo con los lineamientos del partido. B. Organizar y dirigir en el departamento las actividades del partido. C. Convocar asambleas departamentales y municipales, preparar el proyecto de agenda de las reuniones y supervisar el desarrollo de estas. D. Calificar las credenciales de los delegados municipales ante la asamblea departamental. E. Organizar las comisiones que sean necesarias para el mejor funcionamiento de la respectiva organización partidaria y el desarrollo de los principios y fines del partido en el departamento y designar a sus integrantes. F. Mantener informado de sus actividades al Comité Ejecutivo Nacional. G. Velar por el crecimiento y fortalecimiento de la organización partidaria en todos los municipios de su departamento. H. Las demás funciones que se detallan en esta ley y en los estatutos. Los estatutos. Estatutos. Gracias, licenciado. Nada, a usted gracias. ¿Cómo se elige el Comité Ejecutivo Departamental? Háganme el favor de leer el artículo 41 y ahí estaríamos estableciendo. Claro, licenciado. Con gusto. La de artículo 40, me dijo. Sí, 40, por favor. A ver, claro, licenciado. Artículo 40. Sesiones del Comité Ejecutivo Departamental. Las sesiones del Comité Ejecutivo Departamental se regirán por las disposiciones de esta ley relativas al Comité Ejecutivo Nacional. Ajá, el 41, elección del Comité Ejecutivo Departamental. Ah, bueno, ahorita, licenciado. Perdón, Lick, que me salí de ahí ahorita. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Va, está bien, compañera, si fuera tan amable. Yo solo quería que me comentaran cómo está conformado el Comité Ejecutivo Departamental. Muy bien. Elecciones del Comité Ejecutivo Departamental. Para la elección del secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Departamental se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 28 de esta ley. En todo caso, habrá un secretario general departamental, un secretario general departamental adjunto y un secretario de actas departamental. Gracias. Entonces, lo importante es que tiene un secretario general departamental, un secretario general adjunto, quien lo suple en caso de ausencia temporal o definitiva, y el secretario de actas. Bueno, vámonos a los órganos municipales, entonces. Primero de ellos, la Asamblea Municipal y el Comité Ejecutivo Municipal. ¿Quién me hace favor de darle lectura a los artículos 46, 47 y 49 de la Asamblea Municipal? Señor licenciado. Gracias. Artículo 46. Asamblea Municipal y su integración.
La Asamblea Municipal se integra por todos los afiliados del partido que constan en las hojas de afiliación depuradas por el registro de ciudadanos y sean vecinos del municipio respectivo. La Asamblea Municipal debe reunirse obligatoriamente cada año y facultativamente cuando sea convocada de conformidad con los estatutos. Para la elección del Comité Ejecutivo Municipal es aplicable supletoriamente lo establecido en el artículo 28 de esta ley. Artículo 47. Atribuciones de la Asamblea Municipal. Son atribuciones de la Asamblea Municipal a adoptar las medidas que sean necesarias para ejecutar en el municipio las resoluciones de los órganos partidarios nacionales y departamentales. B. Elegir en su reunión obligatoria anterior a la Asamblea Nacional a los miembros del Comité Ejecutivo Municipal, quienes durarán 2 años en el cumplimiento de sus cargos, pudiendo ser reelectos. C. Elegir a los candidatos que serán postulados por el partido para los cargos de elección popular del municipio. D. Solicitar al Comité Ejecutivo Departamental la convocatoria a Asamblea Departamental. E. Elegir 2 delegados titulares y 2 suplentes para cada Asamblea Nacional y Departamental para las que fuere convocada. Y F. Las demás que le señale esta ley y los estatutos. Gracias, Heidi. Me llama la atención la literal C y la E. En la C, la Asamblea Municipal es la que elige a los candidatos que van a ser postulados para la corporación municipal. Y también otra de las facultades es elegir a los 2 delegados titulares y suplentes para la Asamblea Nacional. Recuerden que la Asamblea Nacional juega un papel muy importante dentro del partido político porque elige a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, al secretario general, pero sobre todo designa o aprueba al candidato a la presidencia y vicepresidencia. Por último, compañera, si fuera tan amable, el artículo 49. Artículo 49. Organización partidaria. Para que exista organización partidaria vigente se requiere como mínimo: A. En el municipio, que el partido cuente como mínimo con 40 afiliados vecinos de ese municipio y que se haya electo en asamblea municipal al comité ejecutivo municipal. B. En el departamento, que el partido cuente con organización partidaria como mínimo en 4 municipios del departamento y que se haya electo en asamblea departamental al comité ejecutivo departamental. C. Nacional, que el partido cuente con organización partidaria como mínimo en 50 municipios y por lo menos en 12 departamentos de la República y que se haya electo en Asamblea Nacional al Comité Ejecutivo Nacional. Los partidos están en la obligación de comunicar al registro de ciudadanos la integración de sus órganos permanentes. Gracias. ¿Se recuerdan, compañeros, que hace unos minutos yo lancé 2 preguntas abiertas? La primera decía más o menos así: ¿puede participar un partido político al cargo de, o postular sus candidatos al cargo de presidente y vicepresidente sin tener participación en los 340 municipios del país? La respuesta sería: Sí, licenciado. muy bien, Betsy. ¿Por qué razón? ¿Dónde tenemos el fundamento legal? Porque como acaba de leer la compañera en el artículo 49, que en el inciso C. ¿Qué cosa? Termina ahí su argumentación, va bien. Y requiere un mínimo de 50 municipios. Con que Perdón, estaba hablando y el micrófono estaba apagado. A ver, le escuchamos. Pero sí, le estaba diciendo que como dice en el inciso C, que el partido cuente como mínimo 50 municipios y por lo menos en 12 departamentos de la República.
Vaya, gracias. Ahí ya me contestó la otra pregunta, que yo les decía que si un partido político puede postular sus candidatos a presidente y vicepresidente sin tener participación en los 22 departamentos de la República. La respuesta es que sí. Con que tenga participación en 12 es suficiente. Veamos, pues interesante, ¿verdad? Es decir, que no está tan difícil conformar un partido político y no es que tenga representación en todo el país. Interesante, ¿verdad? Es algo que valía la pena destacar. Pero entonces, veamos incluso cómo establecemos que tiene participación vigente en el municipio, con 40 afiliados. Es decir, cómo se compone una asamblea municipal, mínimo con 40 personas afiliadas. En el departamento, como mínimo en 4 municipios de cada departamento. Ejemplo, Huehuetenango, si no estoy mal, creo que tiene 35 municipios. Con 4 de esos municipios en donde tenga participación, ya puede optar a los cargos de diputado. Y finalmente, a nivel nacional, lo que establecíamos con las compañeras. Muy bien. Veamos la siguiente institución o la siguiente autoridad a nivel municipal, que es el Comité Ejecutivo Municipal, y aquí estaríamos finalizando. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 50? Yo, licenciada. Ay, perdón. Muy bien, ahí está, bien participativa está. Primero Sonia y de ahí la otra compañera, usted me va a leer, me va a apoyar con respecto a leer el lado relativo a la fusión y coalición de partidos políticos. Muy bien, Lic. Artículo 50. Integración y funciones del Comité Ejecutivo Municipal. El Comité Ejecutivo Municipal es un órgano permanente de cada partido. Tiene a su cargo la dirección de las actividades del mismo y la ejecución de la resolución tomada por la Asamblea Nacional, por el Comité Ejecutivo Nacional, por la Asamblea Departamental y por el Comité Ejecutivo Departamental y por la Asamblea Municipal. Se integra con un mínimo de 9 y un máximo de 13 miembros titulares electos por la Asamblea Municipal, que además deberá elegir 3 suplentes para fungir en ausencia de los titulares. Dentro de los miembros del Comité Ejecutivo Municipal deberá elegirse un secretario general adjunto y un secretario de actas como mínimo. La Asamblea Municipal designará los cargos de los restantes miembros del Comité Ejecutivo Municipal. Las funciones de dicho comité y de sus integrantes serán las que establezcan los estatutos. La elección del Comité Ejecutivo Municipal se hará conforme lo establecido en el artículo 28 de esta ley. El secretario general municipal tiene la representación del partido en su circunscripción para la ejecución de las resoluciones de los órganos partidarios nacionales, departamentales y municipales. El Comité Ejecutivo Municipal durará en sus funciones 3 años, podrá ser reelecto por un periodo más y podrá optar de nuevo al cargo siempre que transcurra un periodo de por medio. En todo caso, su responsabilidad se extenderá hasta la fecha en que hagan formal la entrega de su cargo a las personas que conforme a la ley deben suscribirlos. Deben sustituirlos, solo para aclarar. Muy bien, entonces interesante, ¿verdad? El órgano de control o de jerarquía básico de un partido político en todos los municipios es el Comité Ejecutivo Municipal. Y ahí la trascendencia que tiene, porque desde lo micro o desde el municipio se va expandiendo hasta tener esa representación a nivel nacional a través de la asamblea correspondiente. El capítulo 4 de la ley electoral nos establece el procedimiento y trámite para la constitución de un partido político, que inicia con un comité pro formación. Solo vamos a ver los aspectos más importantes. Cualquier grupo de personas, artículo 51, cualquier grupo de personas que reúna más del 2% del número mínimo de ciudadanos que se requiere para la constitución de un partido político. Recuerden que en el ejemplo que yo hice de 9 millones de ciudadanos inscritos, el 0.03 era 27,000 y de ahí de los 27,000 me está pidiendo el 2%. Es decir, 540 personas aproximadamente.
que sepan leer y escribir podrán organizarse como comité para la constitución de un partido político de conformidad con esta ley. Es decir, que no está difícil, ¿verdad? Si unimos a los estudiantes de la sección A con los estudiantes de la sección B, yo considero que hay más los catedráticos y auxiliares, ya llegamos ahí al mínimo requerido para organizarnos y crear un comité pro formación de un partido político. Continuemos. El grupo deberá elegir a una junta directiva provisional del comité, formado con un mínimo de 9 de ellos. La elección la elección deberá constar en acta notarial. Vean, otro instrumento público que podremos autorizar en un futuro como notarios, la cual se va a presentar al registro de ciudadanos para su inscripción. La función de dicha junta directiva provisional será la de preparar y completar toda la documentación necesaria para el otorgamiento de la escritura constitutiva del comité. Escritura que deberá autorizarse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que fue inscrita la junta directiva provisional. Caso contrario, si no se le da seguimiento, no se reúnen los requisitos mínimos, se procederá a la cancelación del trámite y el archivo del expediente. A partir del artículo 52, pues ya tenemos todos los requisitos que deben de tener este comité. Lo importante de ello es que una vez inscrito el comité pro formación del partido político, se deben de autorizar las hojas de acción correspondientes o respectivas, pues para empezar a afiliar a los ciudadanos y que posteriormente se crea el partido político, así como ya lo establecimos o con todos los requisitos que vimos anteriormente. Me llama la atención el artículo 57, personalidad jurídica. La inscripción de un comité para la constitución de un partido político le otorga personalidad jurídica con el exclusivo propósito de llegar a ese fin. ¿Cuál es el fin? La inscripción del partido político. El comité no podrá identificarse como partido político ni tendrá los derechos de este hasta que esté legal y válidamente inscrito. El artículo 58 ya nos establece cómo se da la vigencia de la inscripción. Será por años improrrogables y quedará sin efecto por el transcurso de ese plazo sin que se hubiera otorgado la escritura constitutiva del partido político, es decir, que no haya llegado hasta la finalización el trámite por no cumplir con los requisitos que establece la ley en cuanto a asambleas municipales, asambleas departamentales, asamblea nacional, el mínimo de afiliados requeridos, etc. ¿Qué plazo de tiempo tiene un comité pro formación de un partido político para inscribir y quedar inscrito como tal? 2 años. Importante, eso no lo olvidemos. En cuanto a los trámites requisitos, pues aquí la ley lo establece. El artículo 59 establece lo relativo a las hojas de adhesión a los que he hecho mención. No vamos a entrar en detalles en eso. Solo quería que conocieran ustedes cómo se da el inicio de un partido político. La inscripción de un partido político como tal, ya vimos que debe constar en escritura pública, pues la inscripción de esa escritura de constitución lo regula el artículo 63. Aquí nos establece los requisitos que debe de tener la escritura constitutiva, así como los demás que establece el Código de Notariado. ¿Se puede modificar la escritura de constitución? Sí. ¿Se pueden modificar los estatutos? También. Los estatutos están regulados en el artículo 65. Los estatutos refieren o reflejan todo lo relativo a la forma de ingreso al partido político, las sanciones a los miembros, cómo va a ser separado el partido político, etc. Así como se regula cualquier persona jurídica. Por ejemplo, una sociedad de carácter mercantil se regula por los que establece el Código de Comercio y sus estatutos, que está conformada por las cláusulas de la escritura constitutiva. Bueno, me llama la atención lo siguiente, porque para el ejercicio que van a tener ustedes a bien realizar en casa y a lo largo de estos días, veamos qué prohibiciones deben ustedes tomar en cuenta para el nombre y el emblema o símbolo que van a utilizar para su partido político. Artículo 66. ¿Quién le da lectura? Yo, licenciado. Vamos, Betsy. Usted, es cierto, le tenía pendiente ahí darle la palabra con la lectura. Artículo 66. Nombres y emblemas. Prohibiciones.
El nombre y el emblema o símbolo del partido deben ser distintos de los que corresponden y usan los demás partidos políticos inscritos en procesos de constitución. La inscripción de un comité para la constitución de un partido político le da derecho de prelación al nombre, emblema o símbolo adoptados por dicho comité. Queda prohibido el uso de ave, el símbolo, el quetzal, la bandera y el escudo nacional. Gracias. Vamos pues, analicemos aquí lo que nos regula este artículo 66. Un partido político se identifica con un nombre y con un emblema o símbolo que debe de ser distinto a los demás partidos políticos actualmente inscritos. Sin embargo, hay ciertos colores que llaman la atención y que son muy utilizados. Por ejemplo, el azul y el blanco es parte de nuestra identificación como guatemaltecos, entonces son unos colores muy utilizados y hay otros pues característicos, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalles. Lo que sí me llamó la atención es que desde el año 2015 yo no he visto el color naranja en ningún partido político ni símbolo. Yo creo que quedó vedado. Pero, ¿cómo vamos a tener prelación o preeminencia en cuanto al nombre, emblema o símbolo que queramos para nuestro partido político? Desde que se inscribe el comité pro formación. Ahora bien, ¿qué si tenemos prohibido utilizar? El ave nacional, por ejemplo, quetzal, a los que nos gusta el fútbol, cuando va a jugar la selección de Guatemala, sobre todo las categorías inferiores, sale un quetzal así en forma de caricatura, con una cinta amarrada en la cabeza y una bandera en el ala. Eso quedaría buenísimo para un partido político. ¿Por qué? Porque llama la atención, sin embargo, está prohibido. Así como la bandera nacional o los escudos de armas o todo ese otro escudo puede ser, bueno, no hay prohibición expresa como tal, pero por ejemplo, la flor nacional, la monja blanca, el árbol nacional, la ceiba, la marimba, por ejemplo, etcétera, son temas muy cuestionables y que en determinado momento pueden ser objeto de impugnación. Por eso hay ciertas, digamos, prohibiciones que no se pueden utilizar. Para todo lo demás está permitido en la ley. Recuerde, lo que no está prohibido por la ley está permitido por la misma. Importante que ustedes tomen en cuenta el artículo 67. ¿Cómo se hace la solicitud de inscripción? Pues ahí está el contenido en el artículo 67. Todo lo relativo del trámite para la inscripción del partido político. Yo le comenté a la compañera que ella también me iba a apoyar con la lectura del siguiente tema, que si revisamos nuestro texto, nuestra guía, que es compartida por todos y que está en pantalla, corresponde hablar sobre la función y la coalición de partidos políticos. ¿Será lo mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Entonces, Betsy, si me hace favor primero con el artículo 77 de la ley electoral. Con mucho gusto, Ali. Artículo 77. Derecho de fusionarse. 2 o más partidos políticos pueden fusionarse con el propósito de que uno de ellos absorba a los demás o para que por la función se constituya uno nuevo. Entonces, ¿se pueden fusionar partidos políticos? Sí. ¿Cuál es el requisito? Que sean 2 o más con el propósito de que subsista o persista uno y que absorba a los demás. Y que a raíz de eso se constituya uno nuevo. Me recuerdo, si no estoy mal, para que ustedes vean que ya tengo mis añitos también, cuando quedó de presidente Oscar Berché, la fusión de 3 partidos políticos dio como resultado el que se creó que se llamaba Gran Alianza Nacional, GANA, abreviado, que también ya dejó de existir, ya está cancelado. Pero estaba conformado por 3 partidos políticos. Me recuerdo de uno de ellos nada más, Movimiento Reformador. Pero entonces la finalidad de esto es de que forman uno solo y en este caso 3 fueron los que se formaron. ¿Quién debe de aprobar la fusión de un partido político y cómo se lleva a cabo la fusión? Por favor, compañera, artículos 78 y 79. Muy bien, y artículo 78. Aprobación de la fusión. La fusión debe ser aprobada previamente por las asambleas nacionales de cada uno de los partidos políticos participantes, con el voto favorable de más del 60% de los delegados inscritos y acreditados en cada asamblea nacional.
En las mismas asambleas y con la misma mayoría se deberán aprobar las bases de la fusión y designarse a representantes específicos para otorgar la escritura pública correspondiente. Gracias. Muy Ajá, bien. artículo 79. Artículo 79. Escritura pública de función. La escritura pública de fusión deberá contener, además de los requisitos establecidos en el Código de Notariado, para esta clase de instrumentos los siguientes. A. Si es de absorción. 1. Ratificación o modificación de la declaración de principio del partido que mantiene su existencia. 2. Ratificación o modificación en su caso de los estatutos de dicho partido. 3. Declaración expresa de que dicho partido asume la totalidad de los activos y pasivos de los partidos absorbidos. 4. Las demás estipulaciones relativas a la función. B. Si es para constituir un nuevo partido, todos los requisitos que se señalan en los artículos 63 y 65 de esta ley en relación al nuevo partido político. Gracias, compañera. Entonces, la fusión es aprobada por la Asamblea Nacional. Recordemos eso, por favor. Pero también tenemos otra figura por la cual se unen los partidos políticos, que es la de la coalición, que establece el artículo 82. ¿Cómo definimos la coalición de partidos políticos? No van a decir colisión, porque eso es de choque, de golpearse, de colisionar. Es coalición, de coaligarse. Artículo 82, derecho de coaligarse. Los partidos políticos, así como los comités cívicos electorales, podrán coaligarse mediante convenio celebrado entre ellos conforme a la ley. No se permitirá la coalición de un partido político y un comité cívico. Entonces, ¿quiénes se pueden coaligarse? Los partidos políticos, entre ellos, y los comités cívicos electorales, entre ellos también. La finalidad de esto es de que subsiste o persisten, cada partido político conserva su personalidad jurídica, no forman ninguno nuevo distinto, y no es permitido que un partido político que tiene representación a nivel nacional se una con un comité cívico que es a nivel municipal. Ejemplo de esto, en las actuales contiendas o elecciones, el Partido Valor con el Partido Unionista hicieron una coalición y están participando de forma conjunta. Pero tenemos clases de coalición que es permitido y es válido que exista coalición a nivel nacional, municipal y departamental. Por favor, compañero. Muy bien, compañero. Muy bien, Lick. Solo una consulta, Lick, antes de avanzar. Cuando hacen estas fusiones los partidos políticos, regularmente ellos es como que estuvieran diciendo cómo van a quedar a la hora que esa representación quedara, o sea, ese presidente o ese vicepresidente quedara, se dividir en los ministerios, o qué es lo que ellos al final hacen con esa fusión, ganar más votos. Por eso yo les decía, compañeros, hay dos formas por las cuales se pueden unir los partidos políticos. La fusión, que es la unión de dos o más partidos políticos en los cuales forman un partido político nuevo, por así decirlo, el mayoritario absorbe al otro o a los otros menos mayoritarios y forman uno nuevo. O la otra es la coalición, que es la que estamos estudiando ahora, en donde ambos o todos los partidos políticos quieran coaligarse, conservan su personalidad jurídica propia, eso lo regula el artículo 84, y la finalidad es que dos o más partidos políticos participan de forma unida. Lo que la compañera me está preguntando, esas ya son cuestiones muy internas. Yo lo que puedo ver ahorita, lo que me consta y lo que he estudiado, leído al respecto, es de que en la actual participación del Partido Valor con el Partido Unionista, que es la coalición, dejaron únicamente a los representantes del Partido Valor como candidatos a nivel presidencial y vicepresidencial. Por consiguiente, el Partido Unionista no propuso participantes, pero se le ha dado la facultad o la opción al Partido Unionista
de encabezar las diputaciones tanto por lista nacional como por distrito central, como la alcaldía de Guatemala. Muy bien, gracias. En cuanto a los ministerios y cómo se van a repartir todas las, todos los puestos y todas las instituciones, ni siquiera han dado a conocer hasta el día de hoy ningún candidato a la presidencia ha dado a conocer nombres de las personas que podrían acompañarlos en el Consejo de Ministros o al momento de ser gobernantes. Entonces, no le puedo decir cómo es que se dividen. Esas son cuestiones meramente internas, o que en todo caso las asambleas nacionales de cada partido político así deciden. Muy bien, gracias, Lick. Muy Bueno, bien. entonces, Entonces hablamos de la conservación. Sí, solo de... Vale, está bien, perdón, artículo 83, clases de coalición. perdón, Lick. Artículo 83, clases de coalición. Se permite coaliciones nacionales, departamentales o municipales. Las coaliciones requerirán la aprobación de la asamblea respectiva de cada partido a coaligarse, según la elección de que se trate. Sin embargo, las coaliciones departamentales y municipales quedarán sujetas a ser confirmadas por el Comité Ejecutivo Nacional de los partidos respectivos, previamente a surtir efectos. Bueno, en relación a la coalición nacional, pues lógicamente debe ser aprobada por la Asamblea Nacional de cada uno de los partidos políticos, pero las coaliciones a nivel departamentales o municipales, como no van a surtir efecto a nivel nacional, sí pueden ser aprobadas por las asambleas departamentales, pero necesitan el visto bueno o la confirmación del Comité Ejecutivo Nacional. Que seamos honestos, si el Comité Ejecutivo Nacional no lo autoriza o no da la orden, muy difícilmente una asamblea departamental podrá acordar la coalición a nivel local para determinado cargo, para determinada elección popular. El artículo 84 establecía lo relativo a la conservación de la personalidad. Cada partido político conserva su personalidad. Y por último, también está permitido la coalición de comités cívicos electorales. Siguiente artículo que vamos a ver. Esto está regulado en el artículo 87. Los comités cívicos electorales podrán formar parte de coaliciones, pero únicamente dentro del mismo municipio. Es decir, ejemplo, si en el municipio de San Juan Zacatepeques, Guatemala, está participando el comité cívico El Libro, y en el municipio de San Pedro Zacatepeques está participando el comité cívico La Computadora, no pueden coaligarse para que en ambos municipios tengan representación ambos comités, quien tendrían que formar parte en todo caso del mismo municipio. Si en el mismo municipio sí está participando el comité cívico El Libro y también el comité cívico La Computadora, ahí sí podrían coaligarse para participar de forma aliada o unida para determinada elección. Bueno, compañeros, con relación a los partidos políticos, ¿alguna duda ustedes tengan? Veo que en el chat están preguntando varias veces en relación al link de asistencia, pero veo que Jacqueline ya lo ha compartido. Y si me hiciera favor de compartirlo nuevamente para los compañeros que no lo han podido ver, les agradecería. Bueno, ¿alguna duda? ¿Ustedes tienen algún comentario? Perdón, Eli. Dima, sí, está solicitando. Fíjese que llevo el orden de la ley electoral que usted compartió, pero yo no sé si solo yo soy el problema. En el artículo 82 no me menciona ninguna la información de la que dio la compañera. Por ejemplo, el artículo 82 dice en el mío número de papeletas, padrones de mesa. Entonces me puede confundir a la hora de estar leyendo para la hora de mi examen, Lick. No sé si solo yo soy el del problema. Solo confirmemos, artículo 82, dijo usted. Así es. Derecho a coaligar.
Por lo menos en la ley que yo les compartí la semana pasada, que es la edición 2023, sí habla sobre la coalición. Y ahorita estoy revisando la otra ley que también les compartí anteriormente, que era la edición 2021, si no estoy mal. Que a mí me gustaba esta ley porque tiene lo relativo a las reformas que ha sufrido en otro color, entonces se puede... Disculpe, Eric, él está leyendo los reglamentos. No está... Bueno, Ajá. también estoy verificando que es lo mismo, el artículo 82, derecho a coaligarse o coalición. Entonces, Dimas, que por lo que me dicen las compañeras, usted está leyendo el reglamento de la ley electoral. ¿He ahí porque tiene algún tipo de inconveniente? Entonces, en un ratito me perdí, Milik. ¿Me podría ubicar si usted fuera tan amable? Perdone, no le escuché muy bien. ¿Cómo dijo? ¿Sí? Me perdí por un momento. ¿Usted me podría regresar en dónde debo leer ese artículo que se mencionó? Vuelvo a compartir en pantalla, compañeros, para terminar con el tema que estamos estudiando. Página 63, compañero. Si ustedes se dan cuenta, hoy hemos desarrollado el tema número 7, que se llama partidos políticos, a partir del artículo 18. Vimos la definición, requisitos para la existencia y funcionamiento, fiscalización, derechos de los partidos, financiamiento público, obligaciones, los órganos de los partidos políticos a carácter nacional, departamental, municipal. Y el último tema que estábamos viendo era lo relativo de la fusión de partidos políticos, artículo 77, y la coalición de los partidos políticos, artículo 82 en adelante. El último tema que vamos a ver en relación a los partidos políticos son las sanciones que puede tener el mismo, cuya sanción más drástica es la cancelación del partido político. Artículo 88. Y hay un micrófono ahí que está encendido. Si fuera amable de apagarlo, les agradecería. Dani René, perdón. Artículo 88 de la Ley Electoral y Partidos Políticos, por favor. Parece que ahí sí apagó su micrófono por arte de magia. Que bueno, eso hubiéramos hecho desde el inicio. ¿Alguien que me apoye con el artículo 88, por favor? Yo, licenciado. Vale, gracias, compañero. Okay. Sanciones. Tribunal Supremo Electoral impondrá sanciones a las organizaciones políticas y candidatos por infracciones a normas de la representación de la ley a las que rigen su constitución y funcionamiento, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la jurisdicción, ya sea nacional, departamental o municipal, según corresponda, sin que exista un orden de prelación, impondrá las siguientes sanciones. A. Amonestación pública o privada. Entonces, perdone, compañera, ¿cuáles son los tipos de sanciones que se le puede imponer a un partido político? ¿Cuáles son, compañera? Ahora sí. Okay. Amonestación pública o privada. Multa. Suspensión temporal. Suspensión de la facultad de recibir financiamiento político, público o privado en caso de contravención de las normas que regulan el funcionamiento y fiscalización de las organizaciones políticas. Cancelación del partido. Las demás contempladas a la presente ley. Las sanciones antes citadas se pueden imponer a las organizaciones políticas, a sus afiliados y a los candidatos que participen en la elección. En el caso que la infracción constituya la posible comisión de un delito, se procederá a certificar lo conducente al Ministerio Público. Las personas individuales o jurídicas que hagan contribuciones financieras o en especie contraviniendo a lo establecido a la presente ley o que violen la normativa electoral que queda sujeta a las disposiciones del Código Penal en lo que corresponda. Además, serán aplicables las sanciones referidas al presente artículo cuando se dañe o utilice el patrimonio cultural,
los recursos naturales y el ambiente, los bienes del Estado, que se refiere al artículo 121 de la Constitución Política. Gracias. Vamos a ver ahora cada una de las sanciones por separado, por cada una de ellas, y vamos a poner un ejemplo. La primera de ellas es una amonestación, que puede ser pública o privada, artículo 89. La amonestación privada o pública procederá en caso que un partido político incumpla o desobedezca alguna resolución o disposición escrita del Tribunal Supremo Electoral. La amonestación se hará por escrito explicando las causas que la justifiquen. Sanción número 2, multa, artículo 90. Se sancionará con multa al partido político que, 1, no presente al registro de ciudadanos dentro del plazo de los 30 días para su inscripción copia certificada del acta de Asamblea Nacional, Departamental o Municipal. 2, incumpla alguna resolución o disposición escrita del Tribunal Supremo Electoral después de haber sido amonestado. 3, no presente en tiempo la documentación necesaria para inscribir la fusión de que sea parte. 4, no presente para su inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la escritura pública respectiva cualquier modificación a su escritura constitutiva. 5, levante acta de forma no establecida en la ley, en la presente ley, las cuales en todo caso serán nulas. F, no haga del conocimiento del registro de ciudadanos el cambio de dirección de las oficinas centrales del partido que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional dentro de los 30 días siguientes. G, incumpla las obligaciones relativas a las normas del financiamiento o sobrepase los límites máximos de gastos de propaganda electoral. H, incumpla los límites y requerimientos del financiamiento privado. Ruth, Wendy, Paola, ayúdenme por favor, continúe con la lectura. Ruth, Wendy, le escuchamos. Perdón. Perdón, suspensión temporal. Le leo el artículo 92, Lick. Perdón, es que No, ahorita bajé el voy tránsito. ¿Perdón? Voy en la literal y del artículo de la multa. Ahorita. Literal y. Permítame, Lick. Artículo 90, literal y. Sí, ahorita sí lo veo muy bien, permítame. Incumpla los requerimientos del Inspector General del Tribunal Supremo Electoral conforme a lo establecido en la presente ley y su reglamento. Incumpla las disposiciones sobre transparencia, publicidad de los registros contables o restrinja el acceso a la información que debe ser pública. Incumpla las disposiciones que regulan la celebración de las asambleas partidarias. JKL. Incumpla con el procedimiento para contratación de medios de comunicación social. M. Difunda propaganda electoral por cualquier medio de comunicación que contenga expresiones que contravengan la legislación ordinaria o que atenten en contra de las organizaciones políticas, sus candidatos y sus miembros. La multa se impondrá por cada valla, por medio de comunicación escrito y por tiempo de aire y medio de comunicación. N. Incurran las prohibiciones contenidas. Vamos a hacer una pausa. Perdón. Incurra en las prohibiciones contenidas contenidas en el artículo 223 de la presente ley. Realice propaganda electoral fuera de los límites temporales o en contravención con las disposiciones de la presente ley. El monto de las multas imponibles se contemplará entre el equivalente en moneda nacional de 500 a 250,000 dólares de los Estados Unidos de América, de conformidad con los siguientes parámetros. A. Para los casos contenidos en las literales A, C, D, E y F del presente artículo, el monto de la multa imponible se contemplará entre el equivalente de moneda nacional de 500 dólares a 5,000 dólares de los Estados Unidos de América, dependiendo de la gravedad del hecho. B. Para los casos contenidos en las literales B y K del presente artículo, el monto de la multa imponible se contemplará entre el equivalente en moneda nacional de 5,000 $1 a 50,000 dólares de los Estados Unidos de América, dependiendo de la gravedad del hecho. Para los casos contenidos en las literales G, H, J, L, M,
N y Ñ del presente artículo, el monto de la multa imponible se contemplará entre el equivalente en moneda nacional de $50,001 a $250,000 de los Estados Unidos de América, dependiendo de la gravedad del hecho. Las multas podrán ser impugnadas mediante los recursos de ley. Estando firme la resolución que impone la multa, esta deberá pagarse en el Tribunal Supremo Electoral dentro de los 30 días posteriores. Caso contrario, el partido político insolvente no podrá efectuar trámite alguno ante el Tribunal Supremo Electoral o sus dependencias. Las personas individuales o jurídicas que contravengan lo establecido en la presente ley serán multadas. La autoridad electoral determinará el monto de la multa dentro de los límites establecidos en este artículo y de conformidad con la gravedad del acto sancionado. El pago de la multa impuesta no exime el cumplimiento de la obligación infringida. Solamente Gracias, compañera. Entonces ya vimos la amonestación público-privada, la multa. Y otra sanción es la suspensión temporal, artículo 92. ¿Quién me apoya con la lectura? ¿Cuándo se da una suspensión temporal del partido político? Artículo 92. Suspensión Sí, compañera, temporal. Procede la suspensión temporal de un partido político A, cuando en cualquier tiempo el registro de ciudadanos determine que el número de sus afiliados es menor al que señala el inciso A del artículo 19 de esta ley. B, cuando el registro de ciudadanos determine que no se cuente con la organización partidaria a nivel nacional requerida legalmente. C, si el partido no ha pagado las multas que se le hayan impuesto de acuerdo con el artículo 90 de esta ley. D, quienes transcurridos 120 días de la finalización del proceso electoral no entreguen informe detallado de gastos de campaña. 2, informe de todas las contribuciones privadas recibidas durante la campaña electoral en el que identifiquen a los contribuyentes, montos, tipos de donaciones, fechas en las que se realizaron contribuciones. Estos deberán adjuntar copia de los recibos emitidos y de los depósitos bancarios o facturas contables que respalden la contribución. La suspensión durará un máximo de 6 meses. Si dentro de dicho plazo el partido corrige la causal de suspensión, de esta deberá levantarse. Durante el periodo de suspensión, el partido no podrá ejercer los derechos que establece el artículo 20 de esta ley, ni participar en procesos electorales alguno, ya que la personalidad jurídica del mismo subsistirá únicamente para llevar a cabo los actos necesarios para corregir la causal de suspensión. No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria de una elección y hasta que se haya celebrado. Gracias, compañera. La siguiente sanción que tenemos es la cancelación definitiva de un partido político. Prestémosle atención a estos casos. Artículo 93. Cancelación del partido. Procede la cancelación de un partido político. A. Si por acción propia o de acuerdo con funcionarios electorales ocasiona fraude que cambie los resultados verdaderos de las votaciones o la adjudicación de cargos en un proceso electoral, vulnerando la voluntad popular expresada en el mismo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan a las personas involucradas. B. Si en las elecciones para presidente y vicepresidente de la República o en el listado nacional para cargos de diputados al Congreso de la República no hubiese obtenido por lo menos un 5% de los votos válidos emitidos en las mismas, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República. Si el partido ha participado en dichas elecciones como parte de una coalición, se procederá para determinar el porcentaje de votos en la forma que señala el artículo 86 de esta ley. C. Si transcurrido el plazo de 6 meses que señala el artículo 92 de esta ley, el partido político sancionado no hubiera presentado al registro de ciudadanos
prueba fehaciente de que las causales de suspensión mencionadas en dicho artículo han sido corregidas. D. Si los partidos políticos no postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República o no postulan candidatos a diputados en más de la mitad del total de los distritos electorales, salvo cuando haya alcanzado representación ante el Congreso de la República. Gracias, compañera. Yo les quería poner un ejemplo en la sanción anterior, pero como la compañera venía bien embalada ahí con la lectura, pues no la quise interrumpir en el tema de una multa. Ustedes recordarán que hace algunos meses, cuando ya se publicó el tiempo necesario o se convocó a elecciones y ya se cumplió con el tiempo en el cual los candidatos podían hacer propaganda electoral como tal, veamos una de las causales por las cuales se impone una multa. Literal M del artículo 90. Quien difunda propaganda electoral por cualquier medio de comunicación que contenga expresiones que contravengan la legislación ordinaria o que atenten en contra de las organizaciones políticas, sus candidatos y sus miembros. La multa se impondrá por cada valla, por medio de comunicación escrito o por tiempo de aire o etcétera. Hay dos ejemplos de este caso. Uno es del partido Nosotros, que está identificado por su símbolo o emblema, que es un gallo, si no estoy mal. Hizo una propaganda que a criterio del Tribunal Supremo Electoral era soez o faltaba al respeto porque, bueno, ahorita no recuerdo exactamente cuál fue la frase que utilizó, pero era de mal gusto a criterio del Tribunal Supremo Electoral. Entonces fue sancionado con multa el candidato y tuvo que cambiar esa propaganda. Y el otro ejemplo es el del partido FCN, que en su propaganda hacía un desprestigio hacia las dos candidatas mujeres a presidente. También fue sancionado con multa. De manera de ejemplo, pero continúo aquí con la explicación. Ahora bien, con respecto a la cancelación del partido político, ¿se recuerdan que yo les dije que para poder gozar del financiamiento o del aporte que el Estado de Guatemala le da a un partido político, debía de tener por lo menos el 5% de los votos válidos o bien, por lo menos, alcanzar una diputación en el Congreso de la República? Coincidentemente, coincide con la cancelación de un partido. Si un partido político no alcanza el 5% de sus votos o por lo menos una diputación en el Congreso, pues va a ser cancelado. Eso es lo que me llama la atención. Luego en el artículo 94 tenemos la declaración de cancelación y en el artículo 94 bis la propaganda ilegal de personas individuales. Establece que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual y a cargo de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones sin perjuicio de las acciones que procedan en contra de la organización política, asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Previo a la sanción deberá agotarse el procedimiento respectivo. Si no estoy mal, esta fue una de las causas o razones por las cuales no quedó inscrito el presidenciable del partido Podemos, Roberto Arzú, por que se agotó el procedimiento interno y se estableció pues de que sí hizo propaganda anticipada. Lógicamente habían muchos candidatos más que también pudieron incurrir en esta causal, pero pues el criterio es a cada caso en concreto. Y el último tipo de sanción que puede hacerse merecedor un partido político establece el artículo 88, todas aquellas contempladas en la presente ley. Y un caso muy concreto lo establece ese mismo artículo, donde dice que si además de la sanción administrativa o pecuniaria de las que ya revisamos, el hecho también constituye la posible comisión de un delito, se le va a certificar lo conducente ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie la investigación penal por ese delito en específico. Bueno. ¿Alguna duda o pregunta, compañeros, hasta el momento?
porque ahorita les voy a dejar el ejercicio. Agradezco a los compañeros que han finalizado ya con la conformación de los grupos, y a los que no, pues no sé qué decirles, no sé también por qué razón no lo han hecho, y espero que habían personas que no tenían grupos y grupos que estaban incompletos, pues de que ya se hayan completado. Aquí viene la parte práctica que ustedes me van a tener que mandar antes, escuchen bien lo que voy a decir, antes del próximo día de clases, es decir, que hasta el día viernes a las 24 horas todavía voy a estar recibiendo yo el siguiente ejercicio, tarea, parte práctica, laboratorio, como ustedes lo quieran decir. Eso lo permito. Aquí estamos. Es en relación a los partidos políticos. Cada grupo deberá conformar un partido político, el cual deberán pensar en grupo e identificarse con un nombre y un símbolo o emblema original, único y exclusivo, que sea diferente a cualquiera de los partidos políticos que estén actualmente inscritos y que vayan a competir, pues, para evitar hay malinterpretaciones, además pues de que deben de ser originales. Deberán de nombrar, numeral 4, lo debía haber puesto en el numeral 2, pero deberán nombrar un secretario general que actuará como coordinador del grupo, que tendrá todas las funciones que establece el artículo 32. Lo que más nos interesa es la representación legal del grupo partido político hacia mi persona. Bueno, mi persona, yo voy a fungir como registro de ciudadanos y ustedes como partidos políticos. Bueno, a quienes no han cumplido este requisito lo pueden hacer. Son dos tareas sencillas las que van a hacer. Primero, crear una hoja de afiliación para que un miembro del grupo, o sea, alguien que forme parte del grupo, identificado como ciudadano, perdón ahí por la falta de ortografía, se afilie al partido político. Esta hoja de afiliación debe cumplir los requisitos que regula el artículo 23 de la ley electoral. Y el segundo documento que van a redactar es una acta de Asamblea Nacional. Yo sé que acabamos de leer que la Asamblea Nacional está conformada por 2 delegados de todas las asambleas municipales o comités municipales en donde tenga participación el partido político. Pero como lógicamente aquí los grupos son de 20 personas, entonces la Asamblea Nacional, vamos a hacer de cuentas que está conformada por los 20 o la totalidad de los integrantes del grupo, y que deberá cumplir con los requisitos que establece el artículo 27. Únicamente me lo van a mandar en formato Word o PDF por medio de WhatsApp, y junto con la lista de los estudiantes que conforman cada grupo, pues eso va a tener un punteo y se va a ver reflejado para el primer examen parcial que va a ser en junio. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Este es el momento para que lo planteen. Aunque este mismo texto ustedes no tienen, les queda a ustedes. Les escucho. Licenciado, sí, buenos días, disculpe. Apareció Joaquín, se me había desaparecido Joaquín. Sí, disculpe, Lick, es que hoy ya no lo había visto en las últimas sesiones. Hoy no sirve la cámara, perdón, Lick, pero mi duda era básicamente si los integrantes que estamos inscritos en lo del TCE, ¿también es esta nuestra tarea? Sí. Ok, muchísimas gracias, Lick. Por eso conformamos 2 diferentes clases de grupos, de los que forman parte del Tribunal Supremo Electoral y de los que no. Andy, ¿qué biblioteca la que tiene Andy atrás? Ojalá que sea biblioteca o es la imagen que puso. Es un fondo, es un fondo. Ah, es un fondo, que se ve bonito. Fíjese, la duda era si, digamos, conformamos el nombre y hacemos el logo y todo, lo unificamos con la acta y la solicitud de afiliado que hay que hacer, lo unificamos y se lo mandamos las 3 cosas a usted. O solo exactamente en un solo archivo. En un solo archivo. Recuerden, no necesariamente tienen que utilizar una sola hoja para todo. Para eso el archivo es extenso, pues no tiene límite de hojas. Pero sí, esa es la finalidad. Gracias. E incluso si el emblema y el nombre que eligieron no lo pueden pasar a computadora y lo van a escribir, lo van a dibujar,
escaneen eso, o sea, tomen una foto y lo insertan en un archivo y pues ya, eso es. Si no lo pueden representar por medio de algo en la computadora, pues lo escanean. Bueno, Jennifer también tiene otra pregunta. Sí, licenciado, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuándo es la fecha para entregarlo? Tienen toda esta semana para hacerlo. Es más, hoy hasta vamos a terminar antes las clases para que lo puedan empezar a trabajar. De hecho, ayer precisamente que hablaba con la licenciada Cristina, yo le pregunté que si podíamos utilizar el horario de clase, pues para que ustedes también hagan este tipo de ejercicios, y ella me dijo que sí, no hay ningún problema. Lo hago y yo entiendo porque muchos trabajamos entre semana, es muy difícil que se puedan organizar, sobre todo porque no tienen el gusto de conocerse en persona, algunos, ¿verdad? Por la virtualidad, etcétera. Entonces, vamos a aprovechar este tiempo. Por eso yo quiero que quede clara ahí las instrucciones y tienen hasta antes del próximo sábado, pues para mandármelo. Licenciado, ¿y qué pasa si hasta se lo mandamos hasta el día sábado? Pues lo pueden mandar, lo único es que va a tener menos ponderación, como cualquier otro trabajo que realicen ustedes en la universidad, ¿verdad? Si les dan una fecha de entrega y lo entregan fuera de la fecha de entrega, pues lógicamente va a tener una penalización correspondiente, ¿verdad? Es algo lógico. Licenciado, ¿y qué pasa si no lo entregamos? Pues no van a tener el punteo, no sé todavía cuánto le voy a asignar de valor al ejercicio, unos 5 o 10 puntos, pues no van a tener eso. Licenciado, ¿y si no presentamos eso, podemos continuar con el curso? Claro que sí, compañeros. Simplemente es un ejercicio, como los laboratorios, como todo lo que dejamos. Como si tuvieran una clase de derecho notarial y les piden ahí redactar un acta notarial, una escritura. Bueno, ahí me dice alguien en el grupo, Gerson Castellanos, que ha solicitado un enlace a un grupo que participa en el Tribunal Supremo Electoral, pero nadie ha dado respuesta. ¿Puede crear uno él entonces? Sí, compañero, y ahí por eso les estoy diciendo, les he dicho varias veces, pero respiro profundamente y con gusto, gustosamente les vuelvo a decir, utilicen el tiempo de clase, la sesión, el chat de WhatsApp, este chat de la clase para asociarse, unirse entre ustedes, organizarse o fusionarse, coaligarse, tal cual fueran partidos políticos y hacer el grupo. Licenciado, ¿se permite hacer el trabajo individual? No, compañeros, porque la finalidad es que lo hagamos en el grupo, por grupo, ¿verdad? Solo quiero ver cómo serían ustedes para conformar un partido político, un comité pro formación. Por eso le estoy diciendo, imagínense, si no nos podemos organizar en grupos de 20 personas, ¿cómo vamos a crear un partido político de eso? ¿Alguna otra duda que tengan? Todo claro, dice ahí el compañero. Y es más, fíjense que como no los quiero saturar, si ustedes ya descargaron este texto que yo les compartí en Classroom, también teníamos destinado para el día de hoy avanzar con el tema de los comités cívicos electorales, que es menos extenso, es más concreto. Y es más, hay muchas instituciones que se aplican o que comparten muchas cosas en común con los partidos políticos, y hay una parte práctica más pequeña todavía, pero no los quiero saturar ni cargarlos con tareas ni ejercicios. Esto lo vamos a dejar para después. Lo importante o lo que yo quiero es que pues utilicen el tiempo en clase y que vayan sumando puntos si ustedes se dan cuenta, son ejercicios bien sencillos. Así no sobrecargamos mucho un examen, o lo que yo les decía, el informe final del voluntariado es de 50 puntos. No lo voy a examinar yo sobre 50 puntos. Mejor ustedes van acumulando puntos de zona, por así decirlo, y si cumplen con todos los ejercicios, al final del curso ustedes ya lo van a ganar sin necesidad del examen final, ¿verdad? El examen final ya va a ser solo para sacar 100 puntos, para redondear y sacar una mejor nota. Entonces son tareas o ejercicios en clase. Así también, aprovechando que hoy sí hay bastantes personas conectadas, más de 200, hago la siguiente aclaración. Y lo voy a leer textualmente para que no haya problema. Les decía a los compañeros en la mañana que a partir de esta semana que viene, para las personas que se inscribieron
en el Tribunal Supremo Electoral, en el Comité Cívico Electoral, ya van a haber actividades de capacitación, que son conferencias o charlas. Entonces, para ellos, ahorita a las 11:30 nos volvemos a conectar en esta sesión para poderles explicar detalladamente estas instrucciones. Y para los que no se inscribieron en el Tribunal Supremo Electoral, pues no se preocupen, ya la clase ya dio su fin, ya llegamos a su fin. No significa que a ellos les voy a dar más contenido y que no les tome en cuenta. No, no se malinterprete. Son actividades exclusivamente para quienes van a participar en el Tribunal Supremo Electoral. Y para quienes no, pues enhorabuena, ya tienen libre el resto de la mañana. Y si quieren adelantar con el trabajo que acabamos de ver, pues enhorabuena también, se puede. Ahora bien, sí me pidieron mucho de favor lo siguiente. Los que se van a conectar a las 11:30 son únicamente para los que participen en el Comité Cívico Electoral, pero ojo, cerciórense es bajo, o sea, ustedes confirman a su criterio personal si llenaron el formulario que remitió el Tribunal Supremo Electoral donde tenían que subir una fotografía, que eso va a servir para su gafete. Entonces, yo entiendo que todos los que se van a conectar a las 11:30 y todos los que van a participar en las actividades del Tribunal Supremo Electoral fue porque están seguros que llenaron este formulario y que subieron su foto. Esto, como yo les digo, es eminentemente personal, ¿verdad? Y sí que yo no puedo dar fe por ustedes, ni leerles la mente y el pensamiento y saber si en verdad lo llenaron o no. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Que hayan llenado los formularios, especialmente el del Tribunal Supremo Electoral, donde solicitaba subir una fotografía. Que se recuerdan que hasta hicimos el ejercicio aquí en clase de cómo llenar. Eso está bien las instrucciones que tengo a dar para el día de hoy. En resumen, lo siguiente. 1. La clase del día de hoy en relación a los partidos políticos ya ha finalizado. Establecimos toda la parte legal de la ley electoral, toda la parte práctica con ejemplos que aquí conversamos, sobre todo de la coyuntura actual, y amplié las instrucciones del ejercicio que ustedes van a realizar en el transcurso de esta semana. ¿Lo pueden hacer desde el día de hoy? Claro que sí, no hay ningún problema. Yo voy a estar abierto a recibir toda la información durante esta semana y anotarlos en nuestra base de datos que llevamos junto con Jacqueline. Es bastante sencillo, como yo les digo, si le asigno un valor de 5 puntos a este ejercicio, pues con el simple hecho de ustedes organizarse y hacerlo, pues van a tener estos 5 puntos. Y último punto, que les dije que a los compañeros que van a formar parte del Comité Cívico del Tribunal Supremo Electoral, pues a las 11:30 volvemos a unirnos a esta sesión para dar a conocer otras instrucciones adicionales. Y me pidieron favor que les explicara muy detenidamente que estén seguros que los que van a participar fue o es porque llenaron el formulario donde les pidió subir una fotografía. Bueno, ahorita en resumen nuevamente las instrucciones. Yaneli, está solicitando la palabra. Sí, disculpe, licenciado, no sé si la licenciada Miriam Hernández del curso de Pueblos Indígenas de la sección D se comunicó con usted, ya que el próximo sábado tenemos una actividad con ella de manera presencial que abarca el horario de lo que es voluntariado. Fíjese, Yaneli, que con toda sinceridad les digo que no se ha comunicado, pero mejor si lo hace con la licenciada Cristina Gómez, que es coordinadora. Y pues los que participen o los que reciban este curso, pues van a tener su respectiva justificación, ¿verdad? El por qué no van a participar en la clase. Pero, digamos, en mi caso no hay ningún problema, ¿verdad? Como eso es una actividad oficial y ustedes van a recibir esa actividad presencial, entiendo, lógicamente, que no van a poder conectarse a la clase y no hay ningún problema con el tema de la asistencia. Simplemente sí sería muy bueno que le manden un listado de esos estudiantes a la licenciada Cristina, o bien a mí, pero que mejor si lo hace por medio de la licenciada Cristina, su catedrática del curso de Derecho de los Pueblos Indígenas. Está bien, muchas gracias, licenciado.
Muy bien. Entonces, compañeros, creo que ya no hay alguna otra duda, ¿verdad? No, licenciado. Es muy importante que quede todo claro, ¿verdad? Para que no existan malinterpretaciones o confusiones después. Quienes quieran quedarse conectados en esta sesión para organizar su trabajo en grupo, lo pueden hacer. Quienes quieran desconectarse para ir a desayunar, a refaccionar o ir al baño, lo que sea, lo pueden hacer. Y quienes estén inscritos en el Tribunal Supremo Electoral y se quieran quedar conectados de una vez, pues está bien, lo pueden hacer. Y quienes quieran conectarse después a las 11:30, porque hasta esa hora vamos a empezar, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo soy bien flexible en ese sentido y voy a dejar abierta la sesión pues para que ustedes se organicen, platiquen y si quieren avanzar y realizar hoy el ejercicio, pues enhorabuena, ya lo terminan y ya no tienen tarea para el resto de la semana. Así que les agradezco a ustedes, a todos y cada uno por su atención, por su paciencia, por el apoyo ahí con la lectura. Hoy fue un tema o un día bastante productivo, avanzamos bastante y creo que ya abarcamos a profundidad el tema de los partidos políticos. La siguiente semana vemos lo de los comités cívicos y vamos a ir adentrándonos poco a poco en el tema del proceso electoral. Les agradezco bastante, compañeros, que tengan todos un buen día, éxitos en sus actividades y pues a los que los sigo viendo después a las 11:30, pues un gusto, aquí voy a estar gustosamente ahí. Bueno, que tengan un buen día. Gracias, Lic. Adiós. Adiós. Gracias, licenciado.